Verbum Domini manet ina ete. Imagina tu existencia atrapada en una espiral interminable de angustia. Ser forzada a un matrimonio brutal, perder a cada ser amado y aún así hallar la templanza para elegir el perdón por encima del resentimiento. Esto no es un relato de ficción, sino la conmovedora verdad de Santa Rita de Casia, la mujer que metamorfoseó la más profunda aflicción en prodigios memorables. Fue una fuerza inquebrantable de la naturaleza, un espíritu invencible que jamás se doblegó ante la adversidad. Prepárate para zambullirte en la epopeya de esta colosal figura de la fe. Una travesía que arranca con una vocación silenciada, atraviesa un enlace matrimonial forzado, padeciendo pérdidas demoledoras, y culmina en una de las crónicas de santidad más hermosas y milagrosas de todos los tiempos. Lo que estás a punto de desvelar sobre la vida de Santa Rita de Casia te demostrará que ninguna dificultad es insuperable para la fe, y que, cuando el pesar es entregado, puede ser la senda más sublime hacia la santificación. La historia de Santa Rita de Casia germina en 1381, en las apacibles lomas de Rocca Perrina, Italia. Su llegada fue un don celestial para sus progenitores, Antonio y Amata, ya ancianos y sin vislumbrar la paternidad. Desde su tierna infancia, Rita no era una niña corriente. Mientras otras se entretenían, ella ya se sumergía en la plegaria y el ayuno, impulsada por una devoción arraigada. Su aspiración más grande, una llama vivaz en su alma, era consagrarse plenamente a Dios, abrazando la vida monástica como auténtica desposada de Cristo. Sin embargo, en el siglo XIV, el sino femenino pocas veces era una determinación personal. Preocupados por el porvenir de su hija, sus padres trazaron otros rumbos. La estabilidad económica, el prestigio social y la tradición pesaban más que la inclinación de Rita Nasi. Fue prometida en nupcias a Paolo Mancini, un individuo que distaba mucho de ser el príncipe de un cuento. Paolo era conocido por su genio explosivo, su naturaleza violenta y su irascibilidad. Los rumores de su brutalidad resonaban por todo el caserío. Imagina la congoja de Rita en su corazón, que anhelaba la quietud y el mutismo de un convento. Ahora se veía compelido a enfrentar la tormenta de un casamiento concertado. Sabía que no sería solo una cónyuge, sino una auténtica evangelizadora dentro de su propio hogar. Con una convicción inalterable, Rita aceptó esta misión, transformando su unión conyugal en una mortificación, un ofrecimiento viviente a Dios, despojada de desesperación o sublevación. Los años junto a Paolo fueron una tribulación cotidiana, noches interminables, llantos perpetuos. Humillada, ultrajada y vejada, Rita replicaba a cada acto de agresión con una placidez sobrenatural, una paciencia que solo la benevolencia divina puede otorgar. No respondía al rencor con más rencor, sino con el poder callado y regenerador del perdón y del amor, sin condiciones. Oraba sin cesar, presentando cada vejación a Dios y suplicando por la conversión de su esposo. Esta fue su contienda más ardua, una justa espiritual librada entre las paredes de su morada. Lo que parecía inalcanzable, al fin, se materializó. Tras años de plegarias y constancia inquebrantable, el corazón pétreo de Paolo Mancini empezó a ceder. La bondad infatigable de Rita lo conmovió de un modo que la violencia jamás había logrado. Se arrepintió de sus faltas, modificó su conducta y el hogar, que antes era un campo de batalla, halló finalmente la concordia. Paolo se reformó y se convirtió en un hombre renovado. Pero la trayectoria de un santo raramente se compone de triunfos sencillos. El destino, implacable, reservaba una nueva y aún más penosa calamidad. La paz era una ilusión fugaz, y la parca acechaba, dispuesta a trastocar la vida de Rita. La endeble calma conseguida en el hogar de Rita fue deshecha con brutalidad. Paolo Mancini, ahora
un individuo transformado, fue emboscado y asesinado por sus antiguos adversarios. El impacto fue aniquilador. Rita se hallaba de nuevo sola, viuda y con el corazón en añicos. Pero su desdicha aún se ahondaría. Sus dos vástagos, huérfanos, heredaron algo más que el Luton, un vehemente afán de venganza. En aquella centuria, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era una exigencia social. Para ellos, la honra familiar solo se recuperaría con derramamiento de sangre. El corazón maternal de Rita estaba en pugna, atisbaba el ciclo de violencia reiterarse, pero ahora, involucrando a sus propios hijos, la zozobra era inaguantable. Criados con afecto y ecuanimidad, ahora se consumían por el resentimiento. Rita sabía que, si seguían ese derrotero, perderían su alma y quizás su existencia. Cada vocablo de odio, cada maquinación de desquite que proferían, desgarraba el alma de Rita. Fue entonces cuando elevó la súplica más difícil y valerosa de su vida. Entre sollozos y peticiones, rogó a Dios que les arrebatara la vida a sus hijos antes de que cometieran el pecado capital del homicidio. Esta plegaria es la confirmación suprema de su amor por Dios y por ellos, prefiriendo el pesar de una madre a contemplar a sus hijos marchar por la senda de la perdición eterna. Lo que parecía otra pretensión inverosímil, una vez más fue atendido. Poco tiempo después, sus dos hijos cayeron enfermos y, tras condonar a los asesinos de su padre y implorar el perdón divino, expiraron. Rita se encontró en total soledad, sin cónyuge, sin hijos, sin la familia que había edificado, lo que para muchos sería el punto final. Para Rita representó un nuevo amanecer. Liberada de las ataduras mundanas, estaba lista para cumplir la vocación que Dios había sembrado en su espíritu desde la niñez. Su único anhelo era ahora recluirse en el convento y entregarse por completo al Creador. Pero el camino hacia la vida consagrada era más intrincado de lo que imaginaba. Las puertas del convento permanecían cerradas, y la condición de viuda era considerada un impedimento. Con el espíritu en calma, pero el alma vacía por el duelo, Rita buscó el cenobio de las hermanas agustinas en Casia para realizar su anhelo infantil, dedicar su vida íntegra a la divinidad. Se aproximó al imponente portal, experimentando una mezcla de ilusión y desasosiego. Sin embargo, el sendero hacia la vida religiosa no se le abría. Por 3 ocasiones, golpeó la puerta del convento y por otras 3 recibió la misma réplica fría e inapelable: no. La razón, las estrictas normas de aquella época impedían el ingreso de una mujer que ya había estado casada, por más que su virtud fuese incuestionable. La existencia de una viuda se consideraba un óbice. Aquella que había superado la brutalidad conyugal y la orfandad de sus hijos, ahora encaraba la entrada vedada a su propia inclinación divina. Pero Rita no se dejó vencer. Su fe no era la de quien capitula ante el primer escollo. Se retiró del acceso y se arrodilló, elevando una súplica ardiente, no a las monjas, sino directamente a sus venerados patronos, a San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Les imploró que intercedieran por ella, que abrieran la puerta que los hombres le habían clausurado. Rezaba y gemía, y en su plegaria no pedía que el portal se abriera, sino que Dios le otorgara la fortaleza para comprender su voluntad, cualquiera que ésta fuera. Estaba dispuesta a aceptar la negativa, si así lo dictaminaba el Altísimo. Pero la providencia tenía un designio superior, y el portento sucedió. En una noche sombría y gélida, mientras Rita oraba en éxtasis profundo, algo extraordinario aconteció. Se narra que los 3 santos la levantaron y la transportaron por los aires, conduciéndola a través de los muros del convento, directamente al claustro interno. Allí, las otras religiosas la encontraron en un estado de arrobamiento, postrada en oración. El acceso principal del convento estaba asegurado desde el interior, y nadie lograba explicar cómo Rita había ingresado. Las monjas, testigos de un milagro tan manifiesto,
No tuvieron otra alternativa que admitirla. Lo quimérico se había vuelto tangible. La viuda repudiada finalmente estaba en casa, en el lugar al que siempre estuvo predestinada. Finalmente, dentro del convento, Rita creyó que la placidez había llegado, pero Dios tenía un plan más grande, y una prueba de afecto aún más intensa estaba por venir. Una vez en el convento, la existencia de Rita no se transformó en un refugio de placidez. Al contrario, abrazó la penitencia con ardor, buscando unirse cada vez más a la pasión de Cristo. Su espíritu anhelaba una forma de padecimiento distinta a la que había experimentado. Deseaba compartir el martirio de Jesús en la cruz, no como un castigo, sino como una manifestación de amor y cohesión con su Redentor. En una de sus súplicas más íntimas, imploró a Dios en Señor: aumentad en mí el dolor y aumentad vuestro amor. No rogaba ser liberada del sufrimiento, sino sentir la aflicción de Cristo para sumergirse en sus calvarios por la salvación de la humanidad. Y su petición fue respondida de un modo impactante y patente. Se cuenta que un día, mientras Rita oraba en éxtasis ante un crucifijo, meditando profundamente sobre la agonía de Jesús, una espina de la corona de Cristo se desprendió y voló hacia ella, incrustándose en su frente. La herida que se abrió no era superficial, era honda, lacerante, y exhalaba un tufo tan penetrante que las demás hermanas tenían dificultad para aproximarse. Era una aflicción incesante, un distintivo corporal de su ligamen espiritual con Jesús. Este padecimiento la acompañó durante 15 extensos años. Esta llaga no era una condena, sino un obsequio, una herida de amor. Era la prueba ineludible de su devoción extrema, una manera en que el Altísimo honraba su convicción inquebrantable. Rita aceptó el dolor con humildad y gratitud. Sabía que aquel calvario la unía directamente al sacrificio de Jesús por la totalidad de la humanidad. No solicitó que la herida sanara. Por el contrario, la ofrendaba cada jornada como un sacrificio. El tormento era un recordatorio constante de su amor por Cristo y de su anhelo de estar más íntimamente unida a Él. Durante esos años, Rita fue conocida como la hermana de la espina. La dolencia física era tan intensa que a menudo se aislaba de las otras religiosas. Sin embargo, su alma estaba en comunión perenne con Dios. No se lamentaba, sino que hallaba júbilo en su padecimiento, pues sabía que estaba participando en la misión de Cristo. Y la santidad de Rita no se evidenció solo en su dolor. De su fe inquebrantable, los milagros comenzaron a surgir, demostrando que la vida germina incluso en la tierra más desolada. La existencia de Santa Rita de Casia se aproximaba a su epílogo. Enferma, postrada y con la llaga en la frente que nunca se cerraba, estaba recluida en su celda, en sus postrimerías. Un día, su pariente, llegada de Roca Porena, la visitó. Al despedirse, la prima inquirió a Rita si deseaba algo de su antiguo hogar. Con una sonrisa serena, Santa Rita formuló una petición que parecía inverosímil: tráeme una rosa y 2 higos de mi huerto. La prima se quedó perpleja, casi incrédula. La solicitud era, en efecto, inviable. Era el corazón del crudo invierno italiano, y el jardín de la familia de Rita estaba completamente cubierto de nieve y escarcha. No existía la más mínima posibilidad de encontrar una flor o un fruto maduro. Aún así, impulsada por el afecto y la curiosidad, la prima decidió ir a la casa. Al llegar, se encontró con la estampa esperada en un paisaje gélido e inhóspito, cubierto por una espesa capa de nieve. Sin embargo, su escepticismo se trocó en asombro cuando, en medio de la extensión helada, divisó un rosal. Y no era un rosal cualquiera, sino una solitaria rosa roja, vibrante y perfecta. Había brotado entre la nieve, exhalando un aroma que parecía de otro mundo. Pero la sorpresa no concluyó ahí. Mientras contemplaba la rosa, recordó los higos. Caminó hasta la higuera, que debería haber estado totalmente seca y sin vida, y allí, para su completa estupefacción, encontró 2 higos maduros, dulces y frescos,
como si fuera una jornada estival. La prima recogió la rosa y los higos y regresó presurosa al convento, con el corazón desbocado. Al contemplar los frutos y la flor, Santa Rita sonrió, sabiendo que aquel milagro era una corroboración de su fe. La rosa se convirtió en un emblema de su amor y de su pureza, que florecieron incluso en medio de las penalidades. Los higos representan la dulzura de su existencia y la recompensa de su tenacidad. Este portento es la prueba fehaciente de que para Dios nada es imposible, y que la fe puede hacer que la vida prospere incluso en los instantes más fríos y aciagos. La vida de Rita llega a su fin, pero su influjo perdura. Su historia se erige en un faro de esperanza, y su capacidad de interceder por nosotros, aquellos que afrontamos las llamadas causas imposibles, sigue maravillando al orbe. Finalmente, la senda terrenal de Santa Rita de Casia culminó el 22 de mayo de 1457. Partió hacia la morada del Padre, dejando atrás un cuerpo físico frágil, pero un alma más robusta que nunca. El instante de su tránsito estuvo jalonado por señales divinas. Se narra que el campanil de la iglesia de Casia comenzó a tañir por sí mismo, y una fragancia dulce y sutil, a rosas, emanó de su aposento, invadiendo el convento y anunciando la llegada de una nueva santa al paraíso. Y lo que siguió fue un prodigio nuevo y magnífico. Su cuerpo, en lugar de descomponerse, permaneció incorrupto. A lo largo de los siglos, su cuerpo se ha conservado, un testimonio viviente de su santidad y de la gracia divina. Hasta hoy, el cuerpo de Santa Rita de Casia yace en un relicario de cristal, en Casia, Italia, con la piel de su rostro y manos intacta, una invitación para que el mundo atestigüe el poder de la fe. Los portentos no cesaron con su deceso. Su trayectoria vital, marcada por privaciones, tormentos y superación, hizo que los devotos que a ella acudían comenzaran a recibir favores y a ver sus súplicas atendidas, sobre todo en coyunturas que parecían sin remedio. Debido a su vida de sufrimiento, aguante y fe inquebrantable, Santa Rita se convirtió en la abogada de las causas imposibles, la santa a la que recurrimos cuando todo parece perdido. Su historia es una antorcha de esperanza, una evidencia de que el triunfo supremo no consiste en evadir el sufrimiento, sino en transformarlo en amor, indulgencia y santidad. El pesar conyugal, el duelo familiar y el estigma de la espina no fueron su ocaso, sino el sendero hacia la gloria. ¿Alguna vez te has sentido sin salida, afrontando una causa imposible? La existencia de Santa Rita nos demuestra que no hay desafío demasiado grande para la fe. ¿Cuál es tu causa imposible hoy? Compártela con nosotros en los comentarios. Y si anhelas más relatos de santos que desafiaron la lógica y se convirtieron en guías luminosos de la fe, suscríbete al canal y activa la campanita. En nuestro siguiente material, nos sumergiremos en la cautivadora leyenda de San Antonio, el santo que lo perdió todo y se erigió como el más célebre santo casamentero de la historia.